Así como tú, soy energía, magia, amor y nada a la vez. Así como tú, estoy aprendiendo, sanando y viviendo a la vez. Me llamo Juliet, pero me puedes decir Julie, y aquí soy y estoy para contarte de forma más íntima y sin tapujos todo el conocimiento y las experiencias que me han ayudado a crecer a nivel espiritual y personal. Así que comencemos. Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Soy y Estoy. Antes que nada, quiero darles las gracias por escuchar el primer episodio, por tomarse el tiempo también de escribirme mensajes tan bonitos que me llegaron al alma y que me motivaron también a seguir dándola toda en estos experimentos que estoy haciendo con mi vida. Y por eso traemos un nuevo episodio de este podcast. Así que claramente yo esto lo hago porque siento que este conocimiento nos puede ayudar a todas y a todos. Así que gracias, infinitas gracias de verdad. Vamos a hablar sobre la importancia de observar y no absorber, y para esto voy a hacerles unas preguntas que si responden a todas que sí, por favor escríbanme por mi Instagram o por cualquier otra red social, porque la verdad yo no conozco casi a personas altamente sensibles. Entonces las preguntas son las siguientes. ¿Tienes una alta sensibilidad al dolor física y emocionalmente? ¿Necesitas estar a solas seguido para reencontrarte contigo y alejarte de los estímulos del día a día? ¿Rechazas la violencia en todas sus formas y sientes tristeza y rabia cuando ves estos actos, así sean películas y así sepas que no son reales? ¿Tiendes a somatizar el estrés y a atravesar periodos de ansiedad cuando te saturas demasiado, ya sea en el trabajo, universidad o en el día a día? Somatizar es cuando nuestras emociones las llevamos también a síntomas físicos, es decir, como que nos empieza a doler mucho el pecho o que nos dan tics, nos dan migrañas, etc. Tiendes a hiperempatizar, es decir, a tener mucha empatía con los problemas emocionales de los demás, y a los demás me refiero no solo a los humanos, sino a los animales, a las plantas. Se te dificulta soportar olores, sonidos o luces muy intensas, pero a otro nivel, es decir, necesitas alejarte de ese estímulo o te agobias fácilmente. Pues si respondiste a todas estas preguntas que sí, puede que como yo seas una persona altamente sensible. Según lo que yo estuve leyendo, no es un diagnóstico de salud mental, ni tampoco es un trastorno, sino que es más bien un rasgo de la personalidad con el que nacemos, ya que tenemos nuestro sistema nervioso central elevado, que nos hace más sensibles física y emocionalmente a distintos estímulos. Y les voy a contar 4 pilares que nos caracterizan, que digamos que nos diferencian de las otras personas. El primero se llama la profundidad de procesamiento y como el nombre lo dice, con la que profundizamos las situaciones, los pensamientos, los conceptos del día a día. La segunda es la sobreestimulación, que es la tendencia a experimentar estados de saturación emocional. La tercera se llama la reactividad emocional y es con la que vivimos intensamente una emoción. Y la cuarta es una gran sensibilidad a las sutilezas y a los cambios de entorno. Tener este nivel de sensibilidad me la ha puesto un poco difícil porque, por ejemplo, cuando yo era pequeña sentía una gran conexión con la naturaleza. Yo siento que esto de niños lo sentimos como más fuerte. Sin embargo, yo tenía una tendencia a llevarme a todas las palomas que estaban heridas y que me encontraba por ahí a la casa. Yo creo que ninguna sobrevivió. Y aunque quizá mis papás o las personas que estaban alrededor, que eran adultas, veían esta muerte como algo simple, como algo como, sí, se murió la paloma, sáquela a la basura porque volviera feo, yo literalmente sentía una profunda tristeza. Me ponía en el papel de la paloma y podía quizás sentir el dolor por el que ella tuvo que atravesar antes de fallecer. Yo oraba y hacía todo un ritual de entierro porque sentía que se lo merecía. Y otro ejemplo, pero ya de adulta, es que se me hace realmente difícil toparme con camiones llenos de animales en la calle que van directo al matadero, y también los entornos laborales. A mí los sonidos del teclado, por ejemplo, me detonan un estrés inexplicable. Las entregas a corto plazo, todo este tema de trabajar bajo presión, yo no lo puedo soportar. Y también el tema de cumplir metas me agobia demasiado. Y yo pensando que esto era normal, lo compartí con una que otra colega, diciéndole como, oye, no, yo la verdad me siento como muy agobiada con esto. A ti a veces no te estresa el sonido de los teclados. Y claramente muchas veces me trataron como de floja, de que no quería crecer en la empresa, de que era una persona que no le gustaba salir adelante, muchísimas cosas más. Y siento que eso nos pasa mucho a las personas altamente sensibles, porque las personas suelen vernos como lo que uno suele conocer como una persona sensible y tan tocada, cuando es algo que va más allá.
Y de hecho, lo más difícil para mí no es ni siquiera esta opinión de los demás, sino el mismo sentir. Yo siento que esta sensación que nosotras y nosotros tenemos llega a ser muy abrumador. Y ni se hable de las personas que estamos pasando por este despertar espiritual, porque se nos agudiza un montón esta sensibilidad al enterarnos realmente de la Matrix en la que vivimos, ¿no? El hecho de que cada día violen, asesinen, ultrajen, deforesten, talen, incendien, no me afecta como antes, que yo veía estas noticias y decía como, uy, no, tenaz, pero al rato se me olvidaba. Sino que ahora siento de verdad un dolor en el pecho muy profundo y hasta mi día o mi semana se puede ver afectada por lo que acabé de ver. Por ejemplo, cuando escucho cómo otra persona se siente, cuando veo un documental o incluso cuando siento que tengo que hacer muchas cosas en la semana. En conclusión, las personas altamente sensibles sentimos todo 10 veces más que las personas promedio. E incluso sentimos mucho por cosas que para los demás pueden llegar a ser irrelevantes o bobas. Y hay dos formas de ver esto. La primera, viéndolo como una debilidad, como una maldición con la que tendremos que lidiar toda nuestra vida. Y la segunda, como una virtud, como una bendición con la que tendremos que lidiar toda nuestra vida. En la primera, lo que puede pasar es que básicamente se nos vaya toda la vida preguntándonos por qué el mundo está tan mal, por qué todo me afecta tanto, por qué la gente no se da cuenta de esto. Y voy a decirlo en seco, es decir, no voy a tener sensibilidad en esto. Hay una línea muy delgada entre ser altamente sensible y caer en la victimización, que solo nos lleva a sentir más dolor. Y esto es lo que yo llamaría absorber. No solamente vemos una situación, la analizamos, vemos sus pros, sus contras, sino que la situación permanece en nuestra mente por periodos muy largos de tiempo, cohibiéndonos así pues de experimentar el presente, que es lo más valioso que tenemos. Esto no significa que entonces ser altamente sensible sea malo porque nos cohíbe de vivir el presente, sino que podemos entrenar este don para que no nos controle a nosotras, sino más bien que seamos nosotras quienes controlemos a este don. Y aquí viene la segunda forma de verlo, que sería verlo como una bendición o como una virtud. ¿Y por qué sentir tanto podría llegar a ser bueno? Pues en este planeta donde rige la racionalidad sobre la sensibilidad, donde el dinero, el poder y el dominio están por delante de todas las cosas, incluso de la vida, ser alguien que se cuestiona constantemente todo, que hace un trabajo interno diariamente, que tiene tacto al momento de relacionarse con los demás, es una bendición. Y para mí es como el hecho de haber despertado, que a veces lo podemos ver como algo simple, pero tengamos en cuenta que hay millones y millones de personas que llegarán al último día de su vida y nunca se cuestionaron nada. Y no estoy hablando como desde un nivel de superioridad, sino que en serio, si nos ponemos a pensar, ser una persona consciente que quizá ya se da cuenta de los distractores que existen en este planeta, que nos hacen caer, que nos detonan quizás ciertos hábitos que en realidad no nos sirven, que nos bajan nuestra autoestima, que nos hacen comprar compulsivamente. Y también conocer las leyes universales, que son básicamente las leyes del juego en este universo, nos ayuda a comprender realmente cómo funciona nuestro campo cuántico y de cómo podemos usarlo con un fin elevado. El conectar con lo divino y ser sostenidos por ello es una bendición que lastimosamente no todos tienen, o digamos sí tienen, pero quizá no acceden a ello. Y asimismo yo veo el ser altamente sensible. No todos, por ejemplo, se cautivan por el color morado de una flor en un jardín. No todos piensan en cómo sus palabras y sus acciones van a afectar a alguien. No todos entienden que sin descanso no hay productividad. Ahora, si tú eres altamente sensible como yo, es importante que aprendas a observar. Ya sabemos que absorber es permitir que el exterior afecte nuestro estado de ánimo y nos lleve a bucles infinitos de lamentación. Y no solamente absorbemos lo que se encuentra al exterior en el momento de lo que yo les digo, de por ejemplo ver noticias muy heavy, ver animales sufriendo, ver árboles talados, ver selva incinerada, sino que también es el tema de absorber nuestro interior, de darle cuerda y cuerda y cuerda a estos pensamientos con los que nos llegamos a enganchar. Observar vendría siendo como esta capacidad de ver que alguien está triste, escucharle, pero nosotros no entristecernos. Y esto suena imposible siendo altamente sensible, pero te voy a contar con un ejemplo. Cuando yo estaba trabajando en el Congreso, literalmente lo primero que hacía al iniciar mi jornada laboral era ver todos los noticieros, porque pues tenía que estar enterada de todo para saber qué tweets publicar, sobre qué cosas hacer pronunciamientos, quizá un video, etc. Y pues claramente, haciendo aquí un paréntesis para desahogarme, yo creo que no es un secreto para nadie que las noticias son veneno. Lo único que buscan es, sí, entre comillas, informarnos, pero no entiendo cuál es esta necesidad de mostrar solamente el lado oscuro de la moneda.
Literal, los noticieros dedican solo como 5 minutos a buscar las causas buenas, a buscar los avances, a buscar todas las acciones que muchas personas están haciendo unidas en pro de causas magníficas. Y eso sin mencionar que repiten la misma información 3 veces al día. Literal, desayunamos malas noticias, almorzamos con malas noticias y nos vamos a dormir con malas noticias. Y aquí cierro mi paréntesis para desahogarme sobre las noticias. El caso es que yo veía a mis ex jefes y a mis colegas como muy tranquilos con la situación, mientras que yo la verdad veía todas esas noticias tan bizarras y sentía taquicardia, sentía una tristeza profunda, sentía ganas de llorar. Y eso siendo consciente de que yo solamente estoy leyendo la noticia, pero no la estoy viviendo en carne propia, ¿no? Así que me di cuenta de que yo estaba absorbiendo todo lo malo. Ya ni siquiera mis redes sociales que yo he construido como un lugar seguro en el que solo sigo a personas que me inspiran, a personas que están también en su proceso del despertar espiritual, que están sanando. Todo esto no me servía para nada, o sea, era tanta la carga negativa que yo estaba absorbiendo que eso no me servía. Pero después de renunciar, que literalmente he tenido un largo tiempo para hacer trabajo de introspección, para ver qué necesito también sanar, qué puedo mejorar en mí y también qué sombras debo enfrentar ya, que haciendo otro paréntesis, también parece que todas las personas deberían tomarse al menos 3 meses y eso que me parece muy poquito para hacer este trabajo de introspección. Cierro paréntesis. Me di cuenta de varias cosas que me parecen clave a la hora de aprender a observar y a no absorber, que me han ayudado muchísimo a hacerlo, así que se las voy a comentar. Lo primero es entender que el mundo está así por nuestra culpa. Claramente siempre tendemos a culpar a los políticos, a los gobernantes, a la élite y a las demás personas que tienen cierto poder y no nos ponemos a pensar que realmente el mundo está así porque nosotros mismos cedemos a las tentaciones que nos dan ellos. Cuando caemos en sus trampas, cuando seguimos priorizando cosas superficiales sobre la profundidad del ser, pues debemos tener en cuenta la ley de causa y efecto, que es básicamente la ley del karma. No podemos esperar que el mundo sea maravilloso si nosotros mismos no somos conscientes de que necesitamos hacer un cambio urgente, en todos los sentidos. Esto me ayuda mucho en ese momento en el que yo identifico que tengo un pensamiento en el que estoy culpando a otras personas por lo que sucede. Lo segundo es aceptar que mis lamentos no ayudan a solucionar el problema, pero mi sensibilidad sí. Claro, esta es una línea súper delgada que hay ahí, pero siempre que empiezo a lamentarme por algo que esté sucediendo, me pregunto, ¿de qué sirve estarme lamentando? Este malestar físico y emocional que siento en este momento por X situación, ¿en qué me ayuda a solucionar el problema? Me puede mostrar qué se puede solucionar, pero llorar todo el día porque quemaron la Amazonía no va a hacer que esta deje de incendiarse. Ser consciente de este problema, por ejemplo, de los incendios, me ayuda a ver desde mi posición y desde las opciones que yo tengo, qué puedo hacer en mi día a día para prevenir estos incendios. Pero absorber el dolor y hacerlo parte de mí, no. Lo tercero es reconocer que trabajar en mi fuerza no me hace una mala persona. Como personas altamente sensibles, muchas veces nos puede dar miedo hacer quedar mal al otro en una reunión cuando queremos expresar algo, avergonzarlos o incomodarlos. Sin embargo, este juego de guardarme todas las discrepancias que tengo con los demás, lo único que me ha dejado es un bruxismo bien fuerte. Y hablo del bruxismo porque, bueno, más adelante podemos hablar de esto, pero si ustedes buscan en la biodescodificación de las emociones, el bruxismo lo que significa es una retención o como una contención de una rabia. Así que es supremamente clave, yo creo que esto lo voy a decir en todos los capítulos porque a mí me costó muchísimo, o sea, yo aprendí a poner límites hasta hace como 1 año y medio menos. Es clave aprender a poner límites y defender lo que para nosotros es correcto. La mayoría de veces que me he sentido pisoteada ha sido por no ser capaz de decir no. Ser una persona que tiene un carácter definido, una persona que puede alzar la voz sin ser grosera claramente, sino de forma asertiva expresarle al otro lo que le incomoda, decirle, por ejemplo, a un jefe que no le gusta la forma en que te está hablando, o cuando alguien hace un chiste ridículo sobre ti, decirle que no le gustó, no te hace de mala persona. Y esto yo siento que es como un miedo que tenemos las personas altamente sensibles porque siempre nos ponemos en el papel del otro. Pero ahorita les voy a profundizar más esto en el siguiente punto, y en dónde quedamos nosotros, porque nos sentimos el mismo miedo a sentirnos nosotras mismas incómodas cuando alguien más habla sin pensar o actúa sin pensar. Así que aquí viene el otro punto, y es entender que no funcionamos ni funcionaremos como los demás. A mí algo que me frustraba muchísimo era este tema de, por ejemplo, ver que alguien me podía tratar mal, que alguien podía pasar por encima de mis emociones, que se burlaba de mí, yo ni siquiera me daba cuenta que se estaban burlando de mí, o que me hacían una crítica fuerte en frente de los demás que se debería hacer en privado, y ver que a la persona eso lo tenía sin cuidado, o sea, le valía 5 uno cómo se puede sentir. Y entonces yo me preguntaba, porque si esa persona me trata así, yo no puedo hacer lo mismo, porque yo no puedo tratarla igual.
Y luego entendí que es porque precisamente yo nunca busco hacer sentir mal a los demás. Y más allá de que no me guste, es que no me nace en el instante, no me surge esa idea de hacerlo. Y es por eso que aunque a mí me daban un montón de ganas de decir groserías, de decirle, mejor dicho, hasta a la mamá, como dicen, de que se va a morir, no podía, sencillamente en mí no estaba ese impulso, no podía. Y debido a eso yo me di cuenta de que debemos encontrar como personas altamente sensibles otras estrategias para tener límites como los que mencioné anteriormente. Hay personas que yo creo que nacen con esa habilidad de tener los límites marcados, quizá por su signo, no sé, sus rasgos psicológicos, cómo les enseñaron en la casa a defenderse, cómo veían a sus papás actuar, muchas cosas más. Y como que tienen esa habilidad para hacerlo muy fácil. Yo en algún momento llegué a pensar que debía poner mis límites basándome en la venganza, en la pregunta que les mencioné ahorita, como de por qué si todos me tratan como se les da la gana yo no lo puedo hacer. Y sencillamente eso en las personas altamente sensibles yo me he dado cuenta que no funciona, o por lo menos conmigo no. En vez de marcar límites a partir de ese pensamiento de venganza, lo que debemos hacer es conocer de frente a nuestra niña interior, aprender a mirar de frente a nuestros traumas para no actuar desde esta posición de querer hacerle el mal a otro, sino más bien de protegerme, de proteger a mi niña interior y de hacerme saber que no voy a permitir que nadie me pase por encima, que nunca nadie más pisotee mis límites. Se trata de encontrar nuestro valor y en ese valor es donde vamos a saber que es indispensable decirle a las personas que no y que están sobrepasando una línea que no deberían pasar. Por último, me ha servido muchísimo recordarme que en este mundo todo es energía y que en este instante se está llevando una batalla campal entre la luz y la oscuridad. ¿Y esto en qué me ha servido? Pues que yo literalmente ya veo las provocaciones de esta Matrix como solo eso, tentaciones que me quieren llevar a un bucle sin fin en el que me voy a estar lamentando constantemente. Yo lo veo como un contrincante muy fuerte, como un contrincante que realmente está preparado. Si yo me meto al ring con ese contrincante tan grande, claramente yo voy a tener una desventaja. Así que antes de entrar en él, yo siento que la meditación también sirve muchísimo para esto y es cuando tú te sientas, analizas tus pensamientos más allá de observarlos y empiezas a ver como, pero ¿por qué me estoy lamentando por esto? Aplicando los puntos que les dije anteriormente, ¿esto en qué puede ayudar a solucionar el problema? Esto me está generando muchísimo malestar porque simplemente no lo suelto. Vale la pena seguir lamentándome por esto que está sucediendo en el planeta, que le está sucediendo a mi amiga, que le está sucediendo a mi hermana, a los animales, etcétera, 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 y que yo no puedo controlar. Yo noté que no quería darle más poder al lamento y desde ahí me prometí que iba a tener más cuidado con los pensamientos a los que les doy mi energía, a los que les doy mi poder. Porque vivir en un constante lamento lo único que va a hacer es que más adelante en nuestra vida nos estemos lamentando por haber estado en el presente, lamentándonos por cosas por las que no nos deberíamos haber lamentado. Así que haciéndoles un resumen sería, primero, aceptar que el mundo está así también por nuestra culpa. Segundo, aceptar que mis lamentos no ayudan. Tercero, reconocer que trabajar en mi fuerza no me hace una mala persona. Cuarto, entender que no funcionamos ni funcionaremos igual que los demás. Y eso no está mal. Y quinto, recordarme que todo en este planeta es energía y que debo ser selectiva con lo que le doy esa energía. Ahora, ¿qué debemos observar? Lo que nuestro don de sensibilidad nos otorga. Debemos analizarlo y mirar cómo con esa información podemos avanzar en nuestro proceso interno y quizá compartir estos aprendizajes con los demás, pero por medio de nuestro ejemplo. Y no solo observemos lo malo, sino que también aprendamos a abrazar todo lo lindo que esta virtud, que esta bendición, que este don nos entrega y la magnitud en la que nos puede deslumbrar en el día a día. ¿Qué no debemos absorber? Los pensamientos que nos enganchan a bucles de lamento, de culpabilidad, de dolor. Debemos mirar esos pensamientos desde la barrera, entendiendo que primero debemos protegernos a nosotros mismos, a nuestro campo electromagnético y también a nuestra integridad como personas. En conclusión, observa, pero no absorbas. Y bueno, muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este episodio. Espero que les haya sido de gran ayuda para poder entender o quizá ver desde otra perspectiva el ser una persona altamente sensible que a pesar de que ve el mundo con un toque apasionado, con más detalle, debe ser como un don que guardamos en una cajita de cristal y que nosotras como guardianas de esa cajita de cristal no debemos permitir que nadie abuse de esa sensibilidad o pase por encima de nosotras por esa misma sensibilidad. Y así lograr tener un equilibrio muy lindo en el que podamos gozarnos más esa habilidad que tenemos y con la que nos ha dotado Dios.
Háganme saber cómo les pareció este episodio, también me pueden escribir qué temas les gustaría que yo hablara más aquí. Y recuerden suscribirse al canal de YouTube, compartir este video, darle me gusta o dejar un comentario y también seguir el podcast en Spotify. Esto me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Gracias, nos vemos en el próximo capítulo y recuerden que aquí somos y estamos.